Muy buenas. Antes que todo les envío un cariñoso saludo a todos los países donde está presente el DET Lautaro Internacional. Esta es una presentación hecha para el DET Lautaro Internacional con mucho cariño. Eh, es una presentación llamada Riesgos en, en épocas de cuarentena a propósito de la pandemia del COVID-19. Queremos aportar con algunos criterios eh, en relación a este tema. Esto es complemento a un video que tratamos de hacer en directo en Facebook, pero no fue posible. Entonces queremos hacer un video un poquito más corto, pero más claro, en relación a los lineamientos que le podemos entregar a la gente en el hogar. Esto lo vamos a hacer desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista desde la seguridad industrial, eh, como profesionales del área, y también como expertos en incendios. Entonces, nos vamos a tomar la libertad de hablar de estos temas de manera general. No somos médicos, no vamos a hablar de temas médicos, no vamos a hablar de procedimientos de limpieza, no vamos a hablar de química. Entonces, para los temas químicos, bueno, y quiero aprovechar, eh, eh, vamos a hacer la semana que viene un curso, bueno, no, la semana que viene, sí, la semana que viene, un curso gratuito de inspectores de incendios. Queremos aportar en esta pandemia con nuestro trabajo de manera gratuita y aportando lo mejor que tenemos, que es nuestro trabajo. Señores, este es una presentación que está desarrollada por CONACE, Compañía Nacional de Seguridad, de manera gratuita, con mucho cariño, para el TED Lautaro Internacional y sin ningún costo para todas las bases de la región. Eh, Entonces, bueno, lo principal acá, antes que la marca de cualquier cosa, es destacar el trabajo que estamos desarrollando con el DET Lautaro Internacional, destacar también el trabajo que están realizando las personas en sus bases, invitarlos a los cursos que estamos desarrollando de manera gratuita, así que los invitamos a ver la página detlautaro.com, sobre todo a ver eh, la parte del COVID, que estamos trabajando con un grupo de profesionales en el tema, y también a ver el tema de los cursos. Les pedimos por favor que tomemos el compromiso de seguridad. Entendemos que que es una charla online, eh, pero necesitamos que tome el compromiso para ver esta charla, para ver este material, eh, que esté seguro donde está. Así que preocúpese por las vías de evacuación y esos temas. Mi presentación personal, yo me llamo Heriberto Moreira. Como esta presentación va a quedar montada en internet, no voy a ahondar sobre mi currículum. Solamente quiero decir que soy un profesional de la seguridad humana. Eh, Soy también instructor internacional de los temas de incendio y también perito en los temas de investigación de incendios y accidentes profesionales. Así que los invito a las personas que tengan curiosidad por mi currículum. Hay un acceso a mi currículum digital. En este momento estoy representando al DET Lautaro Internacional. Así que mi nombre es Heriberto Moreira y estoy para servirle. Eh, Vamos a hablar puntualmente de un tema que es la cuarentena en el coronavirus. Y aquí lo interesante del tema es que no hay ningún tipo de antecedente al respecto. Ese es el gran problema. Entonces, como no hay antecedente al respecto, eh, nosotros tenemos que estar aprendiendo día a día con lo que está sucediendo con este virus. Entonces, eh, como les dije, no es el día martes de la semana que viene vamos a tener una unidad encargada solamente del coronavirus. Vamos a hablar de los temas médicos, vamos a hablar de si el virus está vivo o no está vivo, etc. Eh, Entre paréntesis, no está vivo. Eh, Vamos a entrar en el tema desde un ángulo que nosotros siempre solemos tomar, que es desde la etimología de un concepto o desde la parte histórica. En esta parte vamos a hacer ambas cosas. Creemos que el referente lingüístico es la Real Academia de la Lengua y tiene varias acepciones, ¿no? En el concepto. El que nos importa es el 5, que es tiempo de 40 días.
Y también el concepto 7 que es aislamiento preventivo que se somete durante un periodo por razones sanitarias a personas o a animales. Esto es interesante porque dice aislamiento preventivo. No habla de que estamos aislando vivos, o sea, estamos aislando personas sanas o estamos aislando personas enfermas. Esa es una interesante pregunta. Eh, bueno, el concepto que a nosotros nos interesa de verdad y el que venimos a exponer es la cuarentena en medicina, ¿no? Que es básicamente un término que está utilizado para describir el aislamiento de personas por consecuencia de una enfermedad. Y este aislamiento, como ustedes saben, puede ser a personas sanas o a personas enfermas, durante un periodo no específico, para evitar o limitar el riesgo que se extienda esta enfermedad. Eh, entonces, bueno, aquí hay un concepto que es interesante, que si es que vamos a hablar de... No voy a dar la lata de leer todo esto, se los voy a dejar aquí para que ustedes también tengan un poco de material de lectura. Lo único que les voy a decir que tiene la cuarentena como concepto en la humanidad es muy antigua. Es tan antigua como las enfermedades contagiosas más antiguas, como la lepra. eh, entonces, hay apelaciones a- al, al mantener alejado a los enfermos desde la lepra, o sea, desde el Levítico, desde los primeros libros de la Biblia. Ahora, lo interesante es que 40 días está relacionado a los ciclos lunares, ¿no? Esto es interesante. Fue una acotación que nos hizo un compañero médico del grupo de análisis COVID del Lautaro Internacional, y nos dijo que 40 días estaba relacionado con los ciclos lunares, disculpa. Se decía que en 7 días una situación podía cambiar, ¿no? Para bien o para mal, sobre todo cuando hablamos de enfermedades. Si pasaba una lunación y media, o sea, una lunación y media son 40 días, no había presentación de recaída, se podía decir que estaba curado y se daba por terminada la cuarentena. Estamos hablando de una época donde la medicina estaba muy limitada. La medicina en esa época era básicamente aislar a la gente y esperar que se sane sola. Eh, bueno, será hasta la peste negra a fines del siglo XIV eh, que proporcionará el concepto de aislar a personas sanas. O sea, desde la peste negra, la humanidad aísla a los sanos en este mismo concepto. Bueno, en la ciudad de Rigio, en 1374, es la primera vez que se hace un cordón sanitario. Y Venecia y Génova cierran sus puertas amparándose en este cordón. Bueno, no es hasta el 1383 que en Marsella se fija los 40 días y se acuña oficialmente el nombre de cuarentena como tal. No voy, insisto, a dar más vueltas en la parte histórica, creo que seremos suficientes como para empezar a hablar del tema. ¿Por qué 40 días? Bueno, finalmente hay cosas místicas, hay razones místicas, hay hasta razones eh, religiosas para mantener los 40 días. Señores, el tema que vamos a tocar el día de hoy: riesgos en el hogar. Ya sabemos que nuestro hogar son lugares proclives a accidentes, pero en las condiciones actuales, referidos actualmente a estar hacinados en casa por tema del COVID-19, no está de más repasar algunas condiciones y acciones que puedo mejorar para disminuir la vulnerabilidad de mi núcleo familiar, para no sufrir accidentes. Queremos entregar indicaciones simples para evitar que usted se exponga en salas de emergencias en esta pandemia. O sea, y aquí una reflexión importante: no es época para accidentarse, no es época para ser uno más en una sala de emergencias, para nada. Es una época de estar no con los 5 sentidos, sino que con los 8 sentidos bien puestos. Eh, entonces, frente a ese mismo concepto de estar con los 8 sentidos bien puestos, en realidad, una exageración, con estar con todos sus sentidos bien puestos, queremos hacer un análisis de riesgo del hogar en estas condiciones, que es un análisis tradicional, nada fuera de lo común, pero algo que podemos repasar en conjunto para también ver algunos detalles que podemos mejorar en casa y evitar ser presa fácil de un accidente en las condiciones en las que estamos. Riesgos en el hogar. Vamos a realizar un análisis de algunos riesgos con aspectos. Vamos a realizar un análisis de algunos aspectos de seguridad de un hogar promedio.
no vamos a hacer grandes diferencias entre los hogares, ¿no? Para esto vamos a utilizar los factores de riesgo tradicionales de la ingeniería. Vamos a usar los factores de riesgo que utilizamos, por ejemplo, para hacer una matriz de riesgo. Eh, entonces vamos a analizar los 6 factores de riesgo tradicionales, más 2 que yo quiero dejar afuera, porque son súper importantes de analizar. Y quiero dejar muy en claro, este es el primer video de una serie de videos que se llama Seguridad en el Hogar en épocas de cuarentena, donde vamos a tratar varios temas en relación a esto mismo. Entonces vamos a hablar del riesgo psicosocial, vamos a hablar del riesgo biológico, vamos a hablar del riesgo químico, vamos a hablar del riesgo mecánico, vamos a hablar del riesgo ergonómico, y también vamos a hablar de 2 tipos de situaciones y condiciones que yo quiero separar, que son los riesgos de incendio, y vamos a hablar de los niños y de los adultos mayores también en épocas de cuarentena. Solamente para hacer un repaso. Cuando hablamos de riesgo psicosocial, estamos hablando del riesgo psicológico, de cualquier situación de estrés o psicológica o maltrato o de ese tipo que pueda de alguna manera dañar tu salud por esta vía, ¿no? Hablamos de lo psicológico. Cuando hablamos de riesgo biológico, hablamos de vectores o de factores que pueden afectar o son biológicos por naturaleza propia. Por ejemplo, un animal muerto, por ejemplo, fluidos, sangre, eh, eh, bueno, X. Todo lo que sea biológico, animales, eh, eh, ratones, eh, virus. Por ejemplo, cuando hablamos del COVID-19, hablamos básicamente de un factor de riesgo biológico, absolutamente. El riesgo químico. Estaba más claro lo que es el riesgo químico. Riesgo físico. Y aquí, para explicar el riesgo físico, lo voy a atar al riesgo mecánico. De hecho, haciendo la diferencia es más fácil entender. Cuando hablamos de la diferencia entre un riesgo físico y un riesgo mecánico, es que el riesgo mecánico tiene que ver con golpearse, con que algo se te caiga, con todo lo que genera traumatismo regularmente, o corte. Bueno, un corte es un tipo de traumatismo. Y el riesgo físico tiene que ver con las energías, tiene que ver con la luz, con la vibración, con el calor, con ese tipo de situaciones, con las energías. Y por último, el factor de riesgo ergonómico. Cuando hablamos cuando ahora analicemos el factor de riesgo ergonómico, vamos a analizar el factor de riesgo ergonómico aplicado en el hogar. O sea, no vamos a hablar de la adaptación del hombre al trabajo, sino que de la adaptación de tu mismo, o sea, de tu entorno a la persona, que es básicamente ergonomía aplicada a tu hogar. Acuérdate que estamos ya hablando de teletrabajo. Bueno, son temas que vamos a analizar. Entonces, partimos. Primero vamos a hablar del riesgo psicosocial. Quería partir desde acá porque es súper importante destacar que hay mucha información basura en las redes sociales. Hay gente hablando, para variar, piedras, asustando a las personas en una situación que nunca habíamos vivido, no hay precedentes de esto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y también cuidar a nuestra gente en casa de que no consuma basura como información, que no comparta basura. Eh, eh, entonces esto no solamente tengo que cuidar a mi gente, sino que también tratar de que no prosperen en los grupos en los que yo estoy, idealmente. Entonces mucho cuidado con la información basura, que finalmente afecta mucho psicológicamente, sobre todo a las personas que tienen más limitación para estar correctamente informados del tema. Y cuando hablamos de información correcta, estamos hablando de hacer caso 100% a lo que dicen las autoridades. No es época para sacar la bandera del partido político X. No, para nada. Es época de juntar criterios y de trabajar juntos para salvar vidas en esta pandemia. Bueno, miedo. También da mucho miedo. Estamos en medio de una pandemia que no habíamos visto antes. Da miedo que alguien estornude. Da miedo tocar las cosas. Llevarse la mano a la cara ya no es como antes. Miedo. El miedo también afecta psicológicamente.
Limitación de libertad. Cuando hablamos de limitación de libertad, hablamos de gente que regularmente se mueve para donde quiere. Adultos que tienen su vida social. Entonces, la limitación de movimiento es algo que afecta definitivamente. Es como estar preso, finalmente. Bueno, lógicamente no es lo mismo, pero son limitaciones que finalmente te afectan también psicológicamente. Eh, Incertidumbre. Yo creo que una de las cosas que más afectan son la incertidumbre. No tener idea qué va a pasar la semana que viene, por ejemplo. Eh, ya los países van tomando una curva en el sentido de, de- de cómo tratar este tema más clara. Eh, lo único que deseamos es que se haga de manera correcta y que las decisiones que se tomen a tiempo, para que no impacte tanto. Bueno, después, trato de la información con menores. Este es algo súper importante. Tenemos que tener claro cómo le vamos a dar la información a los menores. Eh, Recuerden que los menores son una esponja que absorben toda la información y por muy pequeños que sean, están entendiendo todo. Entonces tenemos que traspasar la información y sobre todo a ellos sí cuidarlo de la información basura que es muy tóxica para los niños. Por último, un excelente consejo es que puedes utilizar el tiempo para cultivar o ejercitar tu mente, ya sea haciendo cursos, leyendo, meditando, o usando las redes de forma positiva. Eh, Se aconseja que seas el moderador de la información de tu familia, lógicamente. Y por sobre todo que seas el pacifista. O sea, estamos hablando de un entorno muy tenso, donde la gente está peleando por todo. Entonces, de hecho, le hago un desafío. Si usted es peleón, pero es peleón y es inteligente, tiene esa mezcla, le hago el desafío de ser el pacifista durante la pandemia. Después, cuando pase la pandemia, se vuelve a poner su traje de chico malo y vuelve a ser el malo de antes. Pero ahora, si quiere ser intransigente, véalo desde este punto de vista como un desafío, porque en realidad es lo que más necesitamos en este momento. Vamos a hablar del factor de riesgo biológico. Cuando hablamos de un hogar promedio, hablamos en cuarentena, hablamos de que tiene que haber un manejo de la basura muy claro, sobre todo en lugares donde hace calor. Hay que tomar en cuenta de que ahora vamos a entrar a una época de invierno en algunos lugares. Eh, Inocuidad alimentaria. Es bien raro que hablemos de inocuidad alimentaria, pero es importante no ser presa fácil de una intoxicación, no ser presa fácil de ir al hospital porque algo te cayó mal, porque mezclaste comidas que cayeron mal, etcétera. Mucho cuidado con la refrigeración y con la inocuidad alimentaria. Fluidos corporales. Recuerden que los casos más importantes que se han dado de transmisiones han sido por fluidos. Gente que ha ido al gimnasio, entonces nos referimos a eso. Hay que tener cuidado con ese tipo de riesgos biológicos. Estamos en cuarentena y estamos en casa, pero finalmente tenemos que tener al menos presente el riesgo biológico eh, de esto. ¿No? Insisto, sería riesgo si estuviéramos enfermos. Lo estoy hablando para que al menos lo tengan en el radar. Ahora, cuando pasamos al punto 4 de los factores de riesgo biológico, o sea, el cuidado de personas en aislamiento, ya hablamos de algo muy específico. Para esto existen procedimientos, para esto existen formas específicas de trabajo, de las cuales hablaremos en otra ocasión. Ahora no. No queremos hacer hincapié sobre los procedimientos porque existen varios y están bastante buenos. Entonces queremos ser apoyo de esto. Bueno, y en relación al manejo de fallecidos, también es algo muy específico. De hecho, tenemos una invitada de la Policía de Argentina que nos va a ayudar con el procedimiento de manejo de fallecidos en el caso de COVID específicamente. Es un tema un poco tétrico, puedo aceptarlo, pero créanme, es demasiado importante tenerlo al menos en el radar en este momento. Así que va a ser parte del próximo curso gratuito de Pectores, que es la semana que viene. Entonces, el manejo de fallecidos, al menos para la gente de primera respuesta, los bomberos, para la gente de salud, es súper importante. Factores de riesgo químico. Nosotros tenemos un lugar en casa que es el más peligroso de todos, que es la cocina. En la cocina hay gas, hay veneno, hay cloro, hay químicos, etcétera, ácido a veces.
Entonces ahí tenemos que tener varias cosas aquí puntuales y reconocidas. Para empezar, si ven la imagen, vamos a ver un señor que tiene, no sé si es un nebulizador o atomizador, no sé cómo llamar ese instrumento, no lo conozco, a ese equipo. Pero el hombre, la gente cree que la gente anda fumigando. Hay que dejarlo bien claro. El proceso no es de fumigación, el proceso es de limpieza y desinfección. Lo que se está haciendo contra el COVID es desinfectar. El cloro, el amonio cuaternario, son elementos que destruyen la memoria, la membrana que protege el virus y lo mata, lo desintegra. No lo mata porque no está vivo, lo desintegra, disculpe. Entonces, esta parte es lo que vamos a aclarar la semana que viene en la clase específica. Pero quiero decir que estos señores no están fumigando. Cuando hablamos del COVID y cuando hablamos de esta pandemia, los procesos son de desinfección. Bueno, los niños y los químicos, algo que tenemos que hablar. Un profesional hoy día me dijo que no dejara de mencionar el hecho de poner químicos en botellas, de la rotulación, de no poner químicos cerca de los niños, etc. Así que quiero primero hablar de la contingencia pandémica y los químicos, porque en realidad tienen una relación directa. Sobre todo cuando estamos hablando del tema de la limpieza, ¿no? Limpieza de desinfección. Estamos hablando de que estamos interactuando harto con químicos. Por eso es importante que no se pierda la clase del día martes de la próxima semana. Los químicos habitualmente presentes en el hogar ya representan un riesgo presente, un riesgo inherente. Como les dije, tenemos cloro, tenemos gas, tenemos insecticida, algunas veces tenemos ácidos, químicos de limpieza, como de limpieza y desinfección, que es básicamente lo que estamos usando ahora. No estamos entendiendo lo que es un amonio cuaternario, entendiendo cuáles son las mezclas con cloro, cuál es mi equipo de protección personal, qué es lo que vamos realmente a decirlo con mayor detalle el próximo martes. Y luego las interacciones químicas. Y aquí quiero hablar un poquito de las interacciones químicas, tampoco quiero quedarme pegado en esto, pero primero quiero hablar del cloro, del señor cloro. Creo que tenemos que conocer un poquito más del cloro. Vamos a entregar unas fichas técnicas OMSDS del cloro para que conozcamos sus riesgos. Pero quiero decir a grandes rasgos y para la gente en casa que recuerde que la lejía, el ácido clorhídrico, el ácido muriático, el dióxido de cloro, incluso la creolina, son productos derivados del cloro, pero todos tienen propiedades distintas entre sí. De alguna manera todos tienen cloro en su composición, pero tienen propiedades distintas. Entonces, y vamos a ir directo al grano acá porque en realidad esto es algo que quiero decir de manera general. Hay mezclas, y esto es una recomendación general, no se ponga no se ponga con iniciativa química en este momento, ¿ok? Como les dije, no es una buena época para visitar una sala de emergencia. Así que no mezcle estos productos químicos. El cloro con el alcohol gel, si usted mezcla cloro con alcohol gel, la mezcla va a producir cloroformo, que es un químico altamente tóxico. El cloro con alcohol o con alcohol gel produce cloroformo. Si usted mezcla el cloro con vinagre, no solamente el cloro con vinagre, sino que el cloro con cualquier ácido, va a producir un gas muy tóxico, un gas que va a producirle quemaduras e irritación en sus mucosas, por ejemplo. Cuando usted mezcla cloro con amoníaco, se produce un gas tóxico que también dificulta la respiración y puede dar dolor de pecho o puede ser muy peligroso. Entonces, a nivel general, porque en realidad no vamos a ver interacciones de a una, como les dije, vamos a tener una clase específica. No mezcle los cloros. Estamos acostumbrados a cuando limpiamos algo, a hacer una mezcla y cuando se empieza a calentar la mezcla, ahí como que decimos, ahora está agarrando, bueno, y empieza a salir un gas que te llora los ojos y dice, esto es lo que yo quería, ahora sí me va a limpiar. Por favor, señores, no seamos presa fácil de la sala de emergencia estos meses, al menos.
no mezcle productos entre sí, no mezcle cloro con otros productos de limpieza, no mezcle productos de limpieza distintos. Esto es interesante, porque me lo preguntaron, me decían, oye Heriberto, la mezcla de bicarbonato con vinagre no es peligrosa. No, no es peligrosa. De hecho, se neutralizan, pero producen CO2. Y si esto lo hago dentro de una botella cerrada, puede producir una expansión de volumen o una expansión volumétrica que finalmente termina en una explosión. Y es lo que es la parte peligrosa del asunto. Eh, bueno, cuando hay vinagre con peróxido de hidrógeno, la mezcla también produce produce ácido peroxi, peroxético, eso, ácido peroxético, que puede ser enormemente peligroso y corrosivo, como ya saben. Señores, seguimos en el análisis. Factores de riesgo mecánico en casa. Eh, Caídas, cortadas, golpeados contra, que me caí, que tengo los juguetes del niño, que el perro pasó, etcétera. Cuidado con los cortes, con las caídas, con los golpes, porque como les dije, tienen un factor en común, y ese factor en común es el trauma. Y acá el consejo está primero en eliminar los factores de riesgo, en trabajar en las cosas que hacen que tu vulnerabilidad sea más alta. Eh, por ejemplo, haciendo que las superficies de traslado estén aseguradas. Si hay gente que tiene limitación de movilidad, cuidado con los niños, etc. Entonces, el factor en común acá es el trauma, el traumatismo. Y el trauma, y de hecho vamos a hacer un video específico del traumatismo en casa. Debo tener un kit para poder atender traumatismo, desde una luxación, una fractura simple, una quemadura, una cortadura. Tengo que tener un kit de primeros auxilios, tengo que tener un botiquín que me cubra esto. Recuerde, no puedo ir a la sala de emergencia como antes. Necesito necesito entender de que ir a una sala de emergencia es exponerse a un factor de riesgo biológico tremendo. Seguimos. Factores de riesgo ergonómico. Bueno, ya explicamos lo que era ergonomía, ¿no? Entonces, primer consejo, ejercítate en casa de manera segura. Ejercítate. Ejercítate. Yo sé que si tú eres una persona sedentaria que nunca se ha ejercitado, no lo va a hacer. Pero si no lo eres, o si tú no lo eres, es hora de ejercitarse. No te digo que te ejercites como Zumba o no sé, Insanity o esas cosas raras que existían o existen. No, basta que hagas una rutina muy básica para que mantengas tu cuerpo sano en este tema. Ejercítate de manera segura. Recuerda, no puedes ser presa fácil de la sala de emergencia, así que hazlo de manera muy segura, no te lesiones, no tienes permiso para lesionarte. Come bien, come sano. Aprovecha estos días para comer sano. Recuerda eh, la relación que tiene que existir entre tu nivel de calorías y tu nivel de movimiento o de acción. Y no estás moviéndote, no estás teniendo acción. Así que ojo con esas calorías. El tercer punto es teletrabajo ergonómico. Y esto es interesante. Lo vamos a destacar abajo. Pero estamos trabajando y estamos explorando el teletrabajo. Creo que es algo que se va a explorar aún mucho más adelante. Pero creo que es un tema súper importante y va a ser mucho más importante más adelante. Ya lo vamos a destacar. Descansa. Descansa, bueno, aprovecha de descansar. Es una época donde no hay nada que hacer. Muchas veces, lógicamente, no nos estamos rascando la panza en casa, estamos trabajando full, pero tenemos más tiempo para descansar. Ya los tiempos de traslado no existen. Yo recuerdo en Chile que hay gente que invierte 3 horas de su vida al día solamente en traslados. Eso ya no existe. Así que aprovecha de descansar. Por último, y retomando el tercer punto, no solemos tener en casa un espacio de trabajo con las condiciones ergonómicas que nos prestan regularmente en nuestro trabajo. Por eso es importante, sobre todo en estas condiciones, tener un espacio de trabajo ergonómicamente adecuado para este fin. Recuerde,
una buena silla, un espacio donde usted pueda descansar su brazo. También vamos a hablar de eso en un video específico. Recuerda que estas bandejitas retráctiles ya no funcionan, no sirven, porque te lesionan ergonómicamente hablando. Bueno, vamos a hablar del factor de riesgo físico, de la electricidad y la iluminación. Y quiero partir contándoles algo. Regularmente, eh, un- u- el consumo eléctrico es mayor en la noche y menor en la tarde, porque la gente sale a trabajar. Entonces, esto va variando. Eh, y, y resulta que nuestras instalaciones que tienen esta variación no la están teniendo, están trabajando a full todo el rato. Sí, alguien puede decir, sí, pues Heriberto, pero resulta que el consumo eléctrico de las empresas tampoco se está dando. Bueno, hasta cierto punto. Pero quiero decirles que el factor de riesgo eléctrico es súper importante. Tenemos que tener cuidado con los niños, con las instalaciones, con los cables. Todo el mundo está cargando las cosas, ojo con los alargadores, con las extensiones. Iluminación, como les dije, la iluminación va en directa relación al riesgo físico, porque finalmente puede desatar una caída y que esté mal iluminado un lugar, por ejemplo, sobre todo cuando hay personas que tienen deficiencia visual de alguna manera o algún tipo de habilidad especial o deficiencia. Y fuego. En el fuego vamos a hacer una mención específica. Creemos que es importante hacer un análisis que es el que vamos a hacer ahora, muy sencillo. Primero, debo decirles que para no darle tanta vuelta, ¿no? Si vamos a hablar de un incendio, es poco, eh, cuando hay personas presentes en un lugar, el porcentaje de incendio, la incidencia de incendios debería bajar. Eh, eh, pero resulta que aquí hay una relación que yo tengo que a mí me encantaría dejar muy en claro, que es la relación entre el riesgo de activación y la carga de combustible. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de riesgo de activación, estamos hablando de las fuentes de ignición, o sea, de las llamas abiertas, o de cualquier energía que finalmente pueda originar una ignición. Y cuando hablamos de carga de combustible, hablamos de las cosas que pueden arder. Eh, Cuando hablamos del inicio de un incendio, estamos hablando básicamente de la relación entre la fuente de ignición y la idoneidad del primer combustible. Así se desarrolla un fuego. Entonces son cosas que, si las traducimos a la casa, no mezclar lugares muy combustibles con fuentes de calor que podrían originar un fuego. Eh, Nosotros, por ejemplo, también hacemos una recomendación en el punto 2 de la relación entre el riesgo eléctrico y los incendios. Recuerden que las líneas eléctricas, los cables, se calientan cuando yo demando más energía de ellos. O sea, cuando hago traspasar más energía a un cable para el cual está diseñado. Hay un concepto que se llama que es impedancia. El concepto de impedancia es la capacidad que tiene un cable de calentarse en relación a la capacidad, al, al, al amperaje que transporta. Eh, bueno, también yo creo que podríamos hacer una clase específica al respecto, pero si lo puedo resumir para la casa, quiero decirle que todos los fuegos por temas eléctricos son finalmente porque el cable se calienta. ¿Y por qué se calienta? Se calienta porque estoy haciendo pasar más energía de la que el cable soporta. Instalaciones de gas. Recuerde, eh, haga inspección de sus instalaciones de gas. Recuerde que una solución jabonosa basta para que yo pueda poner en las roscas, en las uniones, para saber que todo está bien. Recuerda que el gas tiene un olor característico. Este olor se lo da el metilmercaptano o mercaptano. El GLP es una mezcla de butano propano y ninguno de los dos tiene olor. Así que le agregan un odorizante. Como recomendación, apenas sientan olor a gas, la familia y todo su núcleo familiar fuera y llaman a los bomberos. Recuerden que el GLP de nuestras casas baja. El monóxido de carbono, señores, vamos a entrar en una época de frío.
Recuerden el monóxido de carbono, recuerden las combustiones de los calefón, de las estufas, de los calentadores, de los anafres, de todo. Mucha atención con el monóxido de carbono, mucha atención con estar dentro de los vehículos también. Hemos tenido unos accidentes bastante lamentables con este tema en Ecuador. Entonces, finalmente, hay dos temas que quiero comentar finalmente para cerrar, que es primero la relación que existe en la convivencia de adultos mayores con niños. Acá en la imagen se ve bastante claro unos juguetes que están dejados olvidados en una escalera, eh, señalando un poquito de que es una relación complicada y tenemos que tener cuidado, sobre todo en esta época donde ambos son población de riesgo, los mayores de 65 años y los menores de un año. Ahora recuerden, están muriendo personas jóvenes. Ojo con estas edades. Tal vez las edades sean para decidir quién puede usar un respirador, pero finalmente están muriendo personas jóvenes que tal vez se ve potenciado su riesgo por la preexistencia de enfermedades o condiciones que los hacen más vulnerables. Pero es un tema específico. Nosotros como ONG, como Dead Lautaro Internacional, tenemos dos programas, un programa para adultos mayores y dos programas, uno para niños y uno para adolescentes, en relación a la protección contra incendios, que están basados en programas NFPA y son absolutamente gratuitos. Y son los programas que también enseñamos a nuestros colegas. Y esto es algo que me gustaría rematar, ¿no? Creo que es importante que entendamos el factor económico envuelto en esta tragedia. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque va a llegar un punto donde nosotros seamos expuestos al virus. Si hay algo peor que el virus, es una tragedia, es una debacle económica, ¿no? La gente se está quedando sin provisión, la gente no está trabajando, no está produciendo, y esto es súper importante, porque estamos hablando de un golpe económico a la sociedad tan grande, que es mucho más grande que la Gran Depresión de Estados Unidos, mucho más grande que cuando se cayeron las Torres Gemelas. Estamos hablando de una situación económica muy particular. Eh, Hay que estar atentos, hay que estar claros, no hay que estar con pánico, pero sí hay que estar muy claros y atentos a lo que se viene y al tema económico que está involucrado, a las cuarentenas y también a la liberación de personas a trabajar, por ejemplo. Eh, Eso es lo que me gustaría destacar en este punto. Finalmente, y como repaso general, identifique los peligros de tu casa. Recuerde que usted está encargado de la seguridad de su hogar. Evalúe los riesgos. Identifica peligros y evalúa riesgos. Recuerda, no es lo mismo, no son conceptos distintos. Nosotros recomendamos que tengas detectores de humo en cualquier lugar donde duerma alguien. De hecho, esa es la indicación de NFPA en la norma de seguridad humana, NFPA 101. Por regla general, en cualquier lugar donde pernocte una persona debe haber una alarma de humo. Una alarma de humo es algo que tú puedes comprar en cualquier ferretería a un precio muy bajo. Y también es importante que tengas un extintor, sobre todo en esta época, insisto. Ahora, los bomberos y la gente de seguridad coincidimos en algo, y es que preferimos que tengas un detector a que tengas un extintor. A nosotros no nos gusta esos entrenamientos con fuego real, no nos gusta los niños haciendo RCP o los niños con extintores. A nosotros nos gusta la gente que sale del incendio y que llama a los bomberos. Esa gente nos gusta. Creemos que es lo más sensato que podemos recomendar. Ten un plan de emergencias. Es importante, sobre todo en esta condición, ten un plan de ayuda mutua. Si tienes un amigo que tiene una herramienta, tú tienes otra, ponte a disposición. Haz contactos para que se puedan ayudar entre ustedes. No baje la guardia. No le baje la guardia a la naturaleza. Se han producido un incendio, si no me equivoco, en la ex Kosovo, no, creo, y también uno en Alaska. No le baje la guardia a la naturaleza. Lo peor que nos podría pasar es que la naturaleza nos golpee de alguna manera en plena pandemia. Y esta es una pregunta planteada, casi retórica. ¿Tienes plan B?
yo creo que tienes que tener plan B, plan C y plan D. Colegas, este es la presentación que hemos querido entregar y queremos dedicar esta presentación primero a los grupos de trabajo que la han desarrollado. Tenemos grupos de trabajo de seguridad industrial en Ecuador, tenemos grupos de trabajo del COVID en el TED Lautaro Internacional con profesionales excelentes, con médicos increíbles, donde hemos discutido para poder traspasar la información de manera adecuada. Es época de sumar, es época de unificar criterios y definitivamente de darle un reconocimiento a la primera línea. A la primera línea, que son los médicos, que son los enfermeros, que son la gente de salud, que son la gente que transporta, que son los bomberos, que son la policía, etc. Muchas gracias por lo que están haciendo. Las personas que son héroes, porque ojo, que hay de todo, bueno, hay médicos que están escondidos en sus casas, van debajo de sus camas aterrorizados. Pero también están los médicos que han sentido el llamado de su profesión y están dando la cara a esta tragedia, salvando vidas y sacrificando la propia y la de su gente. Por eso creo que merecen todo el reconocimiento por lo que están haciendo. Muchas gracias. Entonces, para terminar, nuevamente invitarlos a que nos acompañen en los cursos del TED Lautaro Internacional, cursos gratuitos, online. Tenemos una campaña dura para apoyar a la gente sin ningún costo en esta pandemia, y lo hacemos con mucho cariño. Queremos seguir aprendiendo para poder seguir enseñando. Nuevamente gracias a CONACE, que es el que desarrolla esta charla y los cursos, y los esperamos nuevamente. Vamos a hacer hincapié mejor en esta para terminar. Los esperamos con mucho cariño. Visítenos en nuestra página tedlautaro.com, déjenos sus consejos y vea lo que tenemos planificado para usted. Muchas gracias. Recuerde, no es época para pensar en ir a visitar una sala de emergencia.